Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me están escuchando? ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, buenas tardes. Bien, bueno. Buenas tardes, profesor Paraná. Bien. Gracias, buenas tardes a todos. Hoy voy a comenzar porque tengo una reunión a las 4, es en el centro de Santa Fe, así que quiero terminar este tema antes de irme y después van a comenzar a ver con Iván el tema, digamos, la teoría que da sustento al segundo trabajo práctico, que es el tema indicadores. Ustedes algo ya vieron conmigo como para asociarlos a los procedimientos, pero acá va a estar bien desarrollado en cuanto a que estamos habiendo organizaciones de calidad. La calidad se basa fundamentalmente en obtener indicadores de que las cosas están funcionando como nosotros las planeamos, como nosotros queremos que se trabajen, y por lo tanto necesitamos de estos indicadores y comprenderlos y calcularlos para poder, digamos, tener evidencias de que el proceso está funcionando, ¿sí? De que la calidad se está aplicando y esto está, digamos, dando resultados. Lo que el martes de esta semana estuvimos viendo que era la calidad, a quién estaba dirigida, ¿sí? Que era una percepción sobre un servicio, sobre una cosa, que alguien emite un juicio sobre el modo o la forma o el contenido de esa cosa, de ese servicio, en relación a sus requerimientos, ¿sí? Y identificamos clientes de esta calidad, estos que perciben el servicio, estos que perciben el servicio de nuestro, bueno, son los clientes, y habíamos, digamos, visto que podíamos encontrar en toda organización clientes internos y clientes externos, y los habíamos distinguido a los clientes internos en todos aquellos que hacen uso de nuestros productos, o sea, de lo que nosotros producimos, un expediente, un archivo, un registro, lo que sea que hagamos y que va a otro sector o a otra persona de nuestras regionales. Entonces estos son clientes internos. Luego vimos también los clientes externos, que eran más sencillos de ver, digamos, en cuanto a los servicios a terceros, ¿sí? La sociedad que nos requiere, digamos, a las universidades distintos tipos de productos, y por lo tanto se transforma en un cliente externo. Y algunos casos en donde alguno podía ser alumno pero cliente externo porque es alumno de un curso y no forma parte de nuestras regionales, pero cuando es alumno de una carrera se transforma en un cliente externo cuando se inscribe y comienza a cursar. Todas estas características. Después vimos que la calidad impactaba no solo sobre la organización, sino también sobre los proveedores de la organización y sobre los clientes, digamos, aún después de pasado un tiempo de haber dado este producto. O sea, un graduado nuestro, digamos, como producto nuestro, obviamente sus acciones, su forma de trabajar, su actuación profesional, obviamente es una responsabilidad, es un resultado de lo que nosotros le dimos en determinada manera, obviamente no completamente en este sentido. Con otras cosas materiales es más
es más tangible esto del seguimiento del producto después de que sale de una organización. Y entonces estábamos comenzando, una vez que vimos que era la calidad, la gestión de calidad total, gestión porque tenía que ir de arriba hacia abajo, estar convencida la alta dirigencia o gerencia, ¿sí? La calidad, esto del servicio, de cómo se hacen las cosas y quién percibe esta calidad, ¿sí? Y total porque justamente abarca, digamos, a todos los aspectos que hacen a nuestra organización. Y habíamos comenzado a ver, digamos, que hay, digamos, en nuestras unidades educativas, en instituciones de educación superior, podemos trabajar y podemos ver, digamos, la calidad, digamos, como parte de nuestras organizaciones. Y habíamos visto, digamos, quiénes eran los demandantes de la calidad, quiénes esperaban, digamos, tanto los trabajadores, digamos, sean docentes o no docentes, los alumnos, etcétera, o sea, todos los que esperan de la universidad el trabajo de calidad, y después vimos un poco los resultados, o sea, dónde impacta, digamos, cómo se puede ver que una universidad está trabajando con calidad, ¿sí? Y habíamos identificado, por un lado, con alguna participación de ustedes, algunos procesos, en general todos identificamos a nuestros graduados, y luego, obviamente, definimos en los resultados, digamos, cuáles son aquellos resultados que se pueden, digamos, identificar como resultados de una organización de calidad. Bueno, ahora, una vez que volvamos a tener el Adobe Connect, vamos a seguir con las presentaciones, ¿sí? Gracias, Julián. Mensaje de no sé qué cosa. Deberían ver si me de Reconquista. Entonces, la gestión académica, digamos, primero vamos a ver qué es esto de la gestión académica, ¿sí? Digamos, a esto hay que, digamos, un poco insertarle a esta gestión académica el tema de ser una organización que trabaja con calidad. Entonces, la gestión académica es el conjunto de actividades encaminadas a facilitar la transformación de las condiciones institucionales con espíritu de renovación, controversia y de investigación. Esta es una definición muy elocuente, ¿sí? Si fuéramos a trabajar en una definición concreta para lo que es la gestión académica, va a ser el conjunto de actividades encaminadas ¿a qué? A producir lo que nosotros hacemos, o sea, a dar la formación para ingenieros, digamos, o dar la formación de excelencia a ingenieros, digamos, a trabajar en investigación, digamos, con los mejores profesionales y a brindar los servicios que la sociedad nos requiera, digamos, con excelente calidad. Esto sería la gestión académica. ¿Sí? Si la centramos solo, esto pensando que la gestión académica es el centro, digamos, del trabajo o la razón de ser de la universidad, de las cuales se desprenden las otras dos funciones fundamentales de toda universidad. Si no tengo lo académico, no puedo tener investigación en una universidad y no puedo tener servicios a terceros, porque si no, sería otra cosa. Si tengo solo investigación, soy un instituto de investigación y no hago capacitación. Y si doy servicios a terceros, soy una empresa. Ahora, si soy una universidad, lo primero que tiene que existir
No le digan más nada. Ya. No, y bueno, pero yo no. Lo primero que tiene que existir es lo académico para que las otras funciones se puedan dar, ¿sí? Entonces, en principio, en forma resumida, la gestión académica es el conjunto de actividades encaminadas a posibilitar la formación de profesionales en nuestras instituciones, en nuestra aula, con calidad, con excelencia, con los mejores profesores, etcétera, ¿sí? Esta definición de la gestión académica, digamos, supone que es transformadora, ¿sí? Es, promotora de cambios, ¿sí? De renovación, obviamente es promotora de resolver problemáticas, ¿sí? Con espíritu de controversia, es decir, tratar de redefinir las acciones o las cuestiones que se realizan en la sociedad o los problemas, y de investigación, evidentemente, para saber el porqué de las cosas. ¿Para qué se hace la gestión académica? Bueno, la universidad obviamente tiene una responsabilidad. Es fundamental entender en la gestión académica, digamos que la razón de ser de la universidad no está en hacer las cosas como quiere, sino, digamos, en brindar el servicio que el alumno necesita, ¿sí? Esto no es que el alumno pueda pedir cualquier cosa, ¿sí? Que el alumno esté servido a la carta, pero no se entiende muy claramente que cuando un alumno se inscribe a una materia, hay un contrato, digamos, con el alumno. La universidad está obligada a darle el mejor docente, las mejores condiciones, los laboratorios, los prácticos que ese alumno necesita para entender y adquirir todos los conocimientos que necesita de una determinada disciplina. Entonces, en este sentido, es la responsabilidad que nosotros tenemos para con nuestros alumnos, ¿sí? Obviamente, el alumno tiene también deberes, derechos y deberes para hacer. O sea, el alumno debe estudiar, o sea, no le puede achacar a la universidad que no avanza si no estudia y no aprueba la materia, si no asiste a clase y no hace la entrega de los trabajos prácticos como corresponde, etcétera, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que tenemos que tener en claro es que nosotros tenemos una responsabilidad de enseñar a participar en la vida ciudadana en democracia y a la vez actuar en un universo complejo y variado de saberes, donde el conocimiento es un componente fundamental de competitividad no de puja, de pelea, sino de formación. El graduado es competente, o sea, tiene una capacidad, ¿sí? Para realizar determinados trabajos en cuya apropiación, o sea, la apropiación que se hace de estos saberes y conocimientos se convierte en garantía de su integración en la sociedad, ¿sí? Fíjense que es, digamos, una cuestión, el motivo, el objetivo de esta gestión académica está centrado en esta responsabilidad que tenemos de formar profesionales para la vida ciudadana, ¿sí? Con los conocimientos y saberes que corresponden a su profesión para poder integrarse completa y plenamente a la sociedad, ¿sí? ¿Se entiende esto? La gestión, dice, académica, no solo debe controlar la eficiencia, ¿sí? O sea, que recordemos la definición de eficiencia, era optimizar los recursos que se utilizan para la obtención de los objetivos predefinidos, ¿sí? O sea, tratar, por ejemplo, para que un graduado se gradúe en el tiempo exacto, ¿sí?
esto obviamente la universidad debe brindar estas condiciones, necesita de una respuesta, evidentemente, pero lograr dice, no solo debe controlar la eficiencia del sistema, sino también la eficacia, es decir, que contribuya a los resultados esperados, ¿sí? Con que los planes y programas se adecuan al cumplimiento de los objetivos y si estos mantienen su coherencia con la realidad del mundo exterior, ¿sí? Hoy por hoy podríamos, digamos, a través de esta definición, a través de este postulado, habría que ver si realmente nuestros planes de estudio son coherentes con la realidad del mundo exterior, ¿sí? Dado que prácticamente en ninguna universidad del país los graduados se gradúan en el tiempo esperado, por lo menos en las carreras de ingeniería. Todas tienen entre 7 y 8 años como mínimo de tiempo de graduación. Entonces, la gestión académica lo que va a buscar es la solución a los problemas, respuestas a los interrogantes que vayan surgiendo de este proceso educativo que se da educando sobre nuestros estudiantes. O sea, lo que vamos a tratar es de controlar ese proceso educativo, de allí, bueno, lo que se trabaja permanentemente y lo que en muchas de nuestras regionales estamos abocados ahora a la acreditación, por ejemplo, de las carreras de sistemas de información. La gestión académica, entonces, es un proceso, ¿sí? Un proceso que tiene múltiples líneas, ¿sí? Evidentemente, no es un proceso simple, es un proceso complejo, que tiene características fundamentales en el orden administrativo. Su razón de ser en la institución, obviamente, es contribuir al proceso de la formación de nuestros estudiantes, una formación integral, ¿sí? Tiene relación directa con la enseñanza, el aprendizaje y todo lo que sea la administración académica directa del estudiante en cuanto a la admisión, matrícula y administración de servicios, de edificios y servicios educativos, ¿sí? Entonces, esta realidad que pareciera centrarse solamente en darle la formación a una persona o un grupo de personas, tiene múltiples aristas, ¿sí? Y por lo tanto hay un conjunto de gestión académico, administrativa, que es la que permite brindar justamente estas capacidades a los estudiantes. Entonces acá, digamos, estoy haciendo un poco la referencia en que no es posible una universidad solo con no docentes, no es posible una universidad solo con docentes, ¿sí? Acá, digamos, el conjunto de gestión académico-administrativa hace al todo y a esta responsabilidad fundamental que tiene nuestra universidad en relación al producto que queremos lograr con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, la función académica son, por un lado, posibilitar o tener los recursos humanos dedicados a la docencia, infraestructura y equipamiento para el dictado de las clases, un contexto sociocultural de los alumnos, ¿sí? Distintas actividades en relación, puede ser deportes, ¿sí? Cultura, teatro, etcétera, un montón de actividades culturales para los alumnos, planes de estudio y programas. Esto es prácticamente una cosa de obvia, más que obvia, digamos, ¿no? Que planes de estudios y programas que dirijan esta función académica, la organización de las asignaturas. Yo ya no diría de cátedra o departamento, cátedra queda un poco, digamos, antiguo. En nuestras carreras no hay cátedras,
como era lo tradicional, con el catedrático arriba y todo el séquito de sus discípulos, sino organización curricular que puede estar a partir de las facultades regionales o de los departamentos, dependiendo de cómo esté organizada la universidad. Y obviamente el proceso fundamental es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene un montón de subprocesos, tanto como líneas disciplinares se puedan trabajar, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, el proceso de aprendizaje de las matemáticas, de las físicas, de las químicas, ¿sí? Y el engarce con las otras disciplinas que hacen a la función principal de cada una de las profesiones que se enseñan en la universidad. La gestión académica tiene que ver con los procesos de preinscripción, selección y admisión. Acá directamente estoy trabajando no solo con lo académico, sino con lo administrativo, porque la preinscripción, la selección y admisión prácticamente es todo administrativo, en cuanto a si vemos toda la parte de lo que debe cumplir un postulante, un aspirante a entrar a una carrera, en cuanto a los papeles, ¿sí?, que debe entregar para poder ingresar. Luego vendrán los cursos de ingreso, ¿sí?, que tiene la parte pedagógica. Los planes de estudio de las materias, de las carreras y de las planificaciones de las materias, ¿sí?, porque estos planes de estudios contienen un plan de estudio que contiene todas las materias que debe tener una determinada carrera, pero también los contenidos mínimos que en cada materia se le deben dar al alumno, ¿sí? Si ustedes ven el plan de la tecnicatura, la resolución del Consejo Superior, van a ver que está dividida por áreas, en cada área tiene un conjunto de materias y luego cada materia un conjunto de contenidos mínimos, para los cuales los docentes hacemos una planificación de la asignatura para poder dar esos contenidos mínimos. Entonces, cuando hablamos de planes de estudio, no estamos hablando de un papel allá arriba que dice cantidad de materias y cantidad de horas de la carrera, sino que estamos diciendo, digamos, todo el trabajo que se hace hacia abajo, hacia los docentes, para que puedan planificar toda una carrera. Los modelos pedagógicos seguidos, ¿sí? Los modelos pedagógicos pueden ser variados, digamos, podemos dar ejemplos claros. En general, en toda la tecnológica, el modelo pedagógico seguido es el de clases teórico o teórico-prácticas y clases prácticas y de laboratorio para todos los alumnos, ¿sí? Por ahí algún modelo en alguna organización o en alguna de las regionales, en particular con alguna materia, puede ser aprendizaje basado en problemas, ¿sí?, donde el alumno no tiene clases teóricas, sino que se le dan problemas y por el otro lado se le dice cuáles son los conceptos o las cuestiones que va a tener que analizar para poder resolver ese problema, y va resolviendo y enganchando la teoría que necesita para resolver el problema. O aprendizaje basado en proyectos, donde ya el grupo de alumnos, el conjunto de alumnos, tiene que, digamos, trabajar un proyecto para, digamos, entregar y al finalizar el año, el cuatrimestre, depende. Por ejemplo, con ejemplos conocidos de parte mía, en el caso de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Litoral, lo que tienen de este modo son las integradoras anuales, ¿sí? Estas materias integradoras anuales no deben dar, porque nosotros también tenemos materias integradoras, pero las materias integradoras tienen contenidos mínimos, ¿sí? Y por lo tanto tienen clases como el resto de las materias, se aprueban como el resto de las materias. En el caso de agronomía,
la integradora no puede dar contenidos, no deben dar ningún contenido. Se convoca a los docentes de las materias que se integran en ese espacio integrador y los docentes deben seguir a cada grupo de alumnos. Por ejemplo, en uno de los años se les da una parcela de terreno y ahí deben sembrar, cosechar, controlar el suelo, etcétera, y deben hacer todo para la mini producción de esa parcela, ¿sí? Con las materias que les son propias en cada uno de esos años. Entonces el alumno luego va a tener que resolver, digamos, los distintos problemas que le han ido dando los profesores. Otro ejemplo es la Facultad de Ciencias Médicas, que tienen desde el comienzo hasta el final de la carrera de medicina, lo hace a través de aprendizaje basado en problemas o en casos, como es el punto de esta facultad, en donde todos los alumnos se reúnen en grupos desde el primero al último año y van resolviendo distintos casos de pacientes que se le presentan con los distintos aspectos, ¿sí? La hemodinamia, lo clínico, el diagnóstico, los síntomas, etcétera. Todo esto va, digamos, formando al profesional alrededor de este caso, que cada caso es un enfermo y van cambiando los casos a lo largo del año. Entonces, los modelos pedagógicos, después podemos pensar en modelos pedagógicos en relación a la modalidad, por ejemplo, si es presencial, si es semipresencial o es a distancia, y cada una de estas modalidades va a tener su modelo en particular, ¿sí? Algo que se está hablando mucho en estos últimos tiempos es lo de gamificación, o sea, la gamificación en la didáctica de las distintas disciplinas, que es trabajar las asignaturas como si fueran juegos, ¿sí? Y entonces el alumno tiene que ir resolviendo distintas instancias para poder pasar a la siguiente fase, es decir, al siguiente nivel del juego, una vez que ha aprobado, digamos, una instancia determinada, y se está trabajando muchísimo en plataformas virtuales con este tipo de modelos pedagógicos. O sea, cuando yo hago estas consideraciones, no para que ustedes, digamos, tengan que después rendir estas cuestiones o conocer de esto, sino simplemente para dar una idea de la complejidad que estas cuestiones que están señaladas simplemente como una viñeta tienen en sí mismas, ¿sí? Cuando elegir el modelo pedagógico, bueno, puede ser, digamos, que una universidad, una facultad decida en algún momento determinado que todas sus materias van a ser dictadas de un modo o de otro, o de una combinación de modelos para facilitar el estudio en esto que estamos viendo, que es el fracaso constante que tenemos en los primeros años de nuestras carreras, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente comentarles estas distintas cuestiones que están metidas dentro de estas pequeñas conceptos, esta lista de palabras que estoy dando. La gestión académica tiene también que ver con ofertas de programas, distintos programas que pueden ser, digamos, programas de grado, de posgrado, de pregrado, tecnicaturas, cursos de capacitación, etcétera. Información académica y administrativa de los estudiantes y docentes. Esto acá es otro punto en el que los no docentes y los docentes se cruzan, digamos, y aportan al perfil de un alumno. O sea, cuando un alumno pide una historia académica, si no tuviera el docente que ha brindado sus clases, ha tomado los exámenes, ha corregido los exámenes y puesto las notas, no podría tener la historia académica, así como si no está la parte administrativa que recopila actas de exámenes, actas de cursado, ¿sí? Transcribe a los distintos sistemas
toda esta información para hacer que el docente y el estudiante tengan toda la información que necesitan para realizar sus tareas, ¿sí? Bueno, en cuanto a la gestión académica, obviamente el punto principal es tener recursos humanos dedicados a la docencia, y una cuestión, digamos, que se viene dando mucho es esto de nivel académico versus experiencia profesional, en el sentido de decir, ¿a qué apunto cuando digo necesito un docente para una determinada materia? ¿Sí? Lo cierto es que muchas veces es muy difícil encontrar profesionales que quieran ser docentes, ¿sí? Por suerte, en nuestro caso, en tecnológica es más común que haya profesionales que trabajan en sus trabajos particulares y vienen a dar clases como venían, casi es una tradición que no deberíamos perder, pero evidentemente esto pasa por pensar cuál es la formación que queremos o cuál es el profesional que queremos, digamos, al finalizar este plan de estudio, ¿sí? Si queremos una visión desde el punto de vista de la profesión, de las capacidades que tienen para resolver problemas relativos o específicos de la disciplina en la que están, digamos, trabajando o aprendiendo, o si queremos un nivel más académico en donde, digamos, la salida es más hacia la academia como docentes o como investigadores, ¿sí? Personalmente mi posición es que una ingeniería, el título de ingeniería habilita profesionalmente, por lo tanto siempre el sesgo debe ser profesional, ¿sí? Independientemente puede haber un investigador que tiene mucha experiencia de trabajar haciendo trabajos en distintas fábricas, lugares, etcétera, y puede dar la experiencia profesional que recibe de estos lugares, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que tenemos que tener en claro es que si de nuestras carreras de ingenieros queremos investigadores, pues los tendrá que formar el posgrado, no la ingeniería, no la carrera de ingeniería, ¿sí? En el grado lo que formamos son ingenieros para trabajar profesionalmente. Si alguno tiene ese interés de trabajar o capacitarse en la investigación, pues tendrán que ser los investigadores que les den los cursos de posgrado los que formen a este ingeniero como investigador luego de que reciba el título de grado, ¿sí? En cada asignatura, por supuesto, debería constar en el plan de estudio el perfil del equipo docente. Eso es muy raro de encontrar, digamos, qué tipo de docente debería ser el que está en cada asignatura. En realidad nos está pasando que el equipo docente es el equipo que conseguimos, ¿sí? El que hoy por hoy, digamos, entre las materias profesionalizantes... Por eso estamos acá. Claro, entre las materias profesionalizantes, digo profesionalizantes aquellas que están dentro del bloque de las tecnologías aplicadas, ¿sí? De los últimos años de casi todas las carreras de ingeniería, uno desea un perfil ingenieril, ¿sí? Un perfil profesional que esté en contacto con la profesión y pueda brindar esta experiencia. Pero muchas veces tenemos un muy buen profesional que no sabe o no quiere dar clases, digamos, porque no le conviene, o sea, realmente les cuento algo muy simple. En ingeniería en recursos hídricos necesitábamos un ingeniero civil porque teníamos 2 materias en las que se nos jubilaba el profesor, ¿sí? Teníamos al profesor que lo iba a reemplazar, pero para el cargo de JTP, de jefe de trabajos prácticos semi, digamos, que tiene, digamos, un estipendio bastante mayor, digamos, no es que es una simple, bueno, no conseguimos,
un ingeniero civil que quiera dar clases, es decir, porque el tiempo de dar clases le quita a su profesión y obviamente 1 hora, 2 horas o 5 horas quitadas a su profesión le significan mucho menos dinero que el que puede ganar dando clases, ¿sí? Entonces nos fue bastante difícil encontrar a ese JTP que sea ingeniero civil, que dé en estructuras, en teoría de estructuras 1 y teoría de estructuras 2, por eso estamos buscando el ingeniero civil para el IRH. Entonces nos costó muchísimo trabajo. Entonces, bueno, uno tiene claro a quién quiere y hay veces que no es posible por estas cuestiones del mercado, el mercado entre comillas, en donde el mercado laboral, para algunos, digamos, la docencia no es una opción. Bueno. ¿Qué otra información piensan que se debería dar al estudiante? ¿Qué otra información debería darse al estudiante? El plan de estudio y cada programa de materia es un contrato. Bueno, esto es un poco lo que yo me adelanté, ¿no? El estudiante debería saber al comenzar una materia cuántos trabajos prácticos va a tener, cuántos parciales le van a tomar, cómo se regulariza la materia, cómo se promociona, es decir, las condiciones de aprobación, regularización y promoción de la materia, ¿sí? Qué tipo de trabajos prácticos se van a hacer, etcétera, qué software se va a necesitar o se va a utilizar, obviamente los horarios de dictado de la materia, entonces, y el programa analítico completo. En realidad, esto es lo que les estaba diciendo hoy. Para la universidad, el estudiante que se inscribe a cursar una materia está haciendo un contrato de estudio con ese estudiante, al que le debe brindar los conocimientos. O sea, si es un contrato, nadie va a ir a hacer un contrato y se va a enterar al final de cuáles son sus obligaciones y sus derechos, sino que los va a querer al principio. Entonces, la información que el estudiante necesita debe estar completa, debe ser toda, debe ser el plan de estudio desde el primer año hasta el último año, ¿sí? Y en cada asignatura y en cada cuatrimestre, porque él tiene que también planificar. Él es una persona que pensará, si trabaja, cuántas materias puede hacer por cuatrimestre, qué materias le conviene hacer por cuatrimestre, de acuerdo a los requerimientos que cada materia tenga para el estudio. Entonces, obviamente que toda la información es requerida. Bueno, creo que ya voy a ir terminando. Y esta es otra cuestión que, digamos, que la gestión académica tiene implícita y que creo que ahora estamos mejor que hace unos cuantos años, en donde ya el docente, digamos, acá hay una cuestión importante que tenemos que trabajar o conocer, que es la libertad de cátedra, ¿sí? Bueno, ¿qué es la libertad de cátedra? O mejor dicho, ¿qué no es la libertad de cátedra? Un docente puede hacer lo que quiere con su materia, con sus alumnos y sus clases. En cierto sentido sí, y en cierto sentido no, ¿sí? O sea, no puede perderle el respeto a los alumnos, ¿sí? No puede decir que no va a explicar una determinada cosa, no puede decir que no va a dar consultas, no puede decir que no va a mostrar los exámenes, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es el tema de libertad de cátedra. ¿En qué sentido está dada la libertad de cátedra? Que un docente a su tema o a sus temas los va a dar del modo que mejor entiende y sabe o que le parece que más le conviene a sus alumnos, ¿sí? Un docente que dé esta misma materia quizás podría empezar por gestión administrativa antes que por gestión académica dar la asignatura, ¿sí? Esa es la libertad de cátedra.
o que algún concepto le parezca mucho más importante y se detiene en algún concepto porque ese concepto le parece que tiene mayor fuerza. Esa es la libertad de cátedra bien entendida. Lo otro son responsabilidades del docente que no puede soslayar. Y aquí es donde aparece la evaluación del docente, que generalmente se lo toma al docente como evaluador de sus estudiantes, ¿sí? Pero que en estos últimos tiempos ha pasado a ser evaluado. Por un lado, cada vez la acreditación lo que ha provocado es que el docente tenga cada vez más obligación de rendir los concursos ordinarios para sus cargos. En todas las universidades tienen obligaciones de regularizar los cargos docentes, que es pasar a ordinarios o ordinarizar los cargos docentes, ¿sí? Y evitar la contratación como interinos, ¿sí? En el caso de Universidad Nacional del Litoral tenemos todos los tipos, tenemos contratados, interinos, reemplazantes y ordinarios, ¿no? Bueno, entonces, pero obviamente eso, digamos, es un punto en contra cada vez que viene la CONEAU y mira cuántos docentes están precarizados, si se quiere decir de alguna manera, en esa condición. ¿Por qué? Porque el contrato se renueva año a año o el interinato se renueva año a año y en algún año alguien puede decidir no renovar una determinada cantidad de contratos o interinatos, lo cual significa un problema para la regional, pero fundamentalmente para los docentes, ¿sí? Entonces, eso por un lado, ¿sí? La evaluación que significa acceder a un cargo ordinario en la cátedra. La otra evaluación es la carrera docente, justamente un poco como el cargo ordinario tiene ciertas desventajas, digamos, porque cada 7 años debe ser revalidado, ¿sí? Esa reválida es sostenida a través de la carrera docente que se ha implementado prácticamente, bueno, acá en Tecnológica de Santa Fe se está implementando en todos los departamentos, ¿verdad? La carrera docente. La carrera académica, la carrera docente, se está implementando en todos los departamentos y el docente debe, digamos, dar cuenta, digamos, de su gestión académica como docente año a año y luego, cuando viene algún evaluador dentro de la misma regional, evalúan, digamos, la actuación docente de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esto de pasar de ser evaluadores, de esta costumbre de tener, digamos, solo como ser los dueños y señores de un espacio, ¿sí? Ha pasado a tener, digamos, una evaluación continua que también permite esta cuestión de la calidad dentro de nuestras prácticas. No tan común, digamos, el cambio no es que porque empezamos a ser evaluados los cambios ya están. Muchas veces hay mucho make-up, digamos, mucho maquillaje, fratacho, digamos, en estas cosas, pero si el docente es responsable y quiere hacer las cosas bien, tiene la posibilidad de trabajarlo responsablemente y poder hacer la carrera académica en forma, digamos, normal y conveniente. Lo otro que tiene que ver con la gestión académica son los programas de estímulo, tanto a la creatividad, innovación, a la dedicación, al perfeccionamiento. Estos programas de estímulos a veces vienen de afuera, como del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿sí? Y en otros casos los estímulos más deseados son los económicos, pero en realidad no es tan así, digamos. O sea, el docente, el estímulo es cuando
el buen docente tiene un cargo y puede acceder a un concurso de un cargo de una jerarquía superior, obviamente. Y en el caso de acreditar, digamos, concursos, acreditar puntajes para los distintos concursos académicos, esto por supuesto es a través de actividades certificadas que se hagan en las distintas universidades, en general si se dan cursos de capacitación internos, de didáctica o de distinto tipo, el docente tiene la posibilidad de acreditar toda esta experiencia y estas actividades con puntaje que es luego bueno para los distintos concursos académicos. ¿Sí? Y ya para ir finalizando, me faltan un par de... Obviamente todo esto hace al desempeño del docente también en la actividad profesional. Esto no está tan reconocido, esto es una queja permanente. Cuando, por ejemplo, cuando veíamos que era conveniente para una materia que sea académico, el nivel académico o el nivel profesional. Si un docente nuestro es excelente profesional, tiene X horas en la facultad, ¿sí? Pero trabaja 20 horas afuera, eso significa una determinada cantidad de puntos, de puntos como antecedente. Ahora, si al concurso viene una persona que tiene posgrado, que además de ser posgrado, por ser posgrado es investigador, por ser investigador, publica por publicar, escribe libros, por escribir libros, le dan premios. Todas esas cosas que les puede pasar a una persona por la misma actividad, digamos, todos son ítems que van sumando puntos diferentes a este antecedente, ¿sí? Entonces, al profesional solo le queda pelearla a nivel de didáctica, ¿sí? De cómo enseña. Porque obviamente los antecedentes que a lo mejor el investigador puede tener de 30 puntos o de 30% de antecedentes, llega a los 20, 25 y el profesional llegará remándola feo, digamos, a los 10, ¿sí? Entonces lo tiene que defender esa diferencia en una excelente clase pública y en una mejor entrevista, ¿sí? Si el jurado no tiene claro qué es lo que se requiere en la asignatura, ¿sí? Si un profesional o un investigador, bueno, entonces obviamente probablemente tengamos lo que no queremos en estas asignaturas. Entonces, lo que debería pasar es que se debería reconocer mejor la actividad profesional para la categorización docente, cursos obligatorios de formación pedagógica, esto va por igual para ingenieros rasos o para doctores, porque no porque sean doctores saben dar clases, eso es, digamos, moneda corriente en nuestras universidades. Valoración de la opinión de las asociaciones profesionales o empleadores del profesional, ¿sí? Una certificación de donde trabaja como persona y como profesional, y valoración de los proyectos desarrollados por el docente en su actividad profesional. Los servicios, por ejemplo, nuestros investigadores, ¿por qué no quieren hacer servicios a terceros? Acá me dicen porque tienen que trabajar. En realidad, además de trabajar, el servicio tercero no les agrega puntos para un concurso. No está considerado. O sea, si hizo muchos servicios a tercero, creo que son 2 puntos los servicios a tercero. Si hizo muchos servicios a tercero, tendrá los 2 puntos. Y si hizo alguno, tendrá 1 punto. Por 1 o 2 puntos no se va, digamos, a mover, digamos, o a trabajar el doble para, excepto que el servicio tercero le dé mucho dinero, pero le da dinero y no antecedentes, ¿sí? Entonces, bueno, estas son incoherencias que tenemos al momento de evaluar
a nuestros docentes y a qué tipo de docentes queremos en nuestras carreras, ¿sí? Bueno, la gestión académica también tiene que ver con la infraestructura y equipamiento para la docencia. Esto ya antes de ayer, lo vimos cuando ustedes identificaban como indicadores o muestras de la calidad, de las mejoras en la calidad de sus regionales, por ejemplo, la creación de nuevos espacios áulicos, nuevos laboratorios, nuevas oficinas, etcétera. Esto era una cuestión, digamos, que ustedes ya marcaron. Entonces, en infraestructura entra todo lo que es gestión, recursos materiales, ¿sí? Materiales en cuanto a laboratorios, los equipamientos en los laboratorios, las aulas, los bancos, las mesas de trabajo en las aulas. Muchas veces tenemos aulas muy bonitas, pero los bancos son muy incómodos, están rotos, las sillas están todas, digamos, sin, ¿cómo es que se llama? Sin acolchado, o sea, el tapizado roto, etc. O no hay. El otro día veía en una clase, eso sí que era una clase magistral de química para alumnos de primer año en una facultad de la Universidad Nacional del Litoral. Estaban en un aula magna y los alumnos estaban desde la puerta que daba hacia el pizarrón, habían puestos bancos en diagonal, o sea, bancos largos en diagonal para que todos sentados escribiendo sobre su falda pudieran ver el pizarrón y la explicación del profesor. El aula adentro obviamente tenía alumnos sentados hasta adelante, digamos, eso no es calidad educativa, eso no es una clase que alguien pueda aprovechar, es simplemente ir a mirar los temas que el docente da como para poder saber qué dio y después estudiarlo en algún lugar. Ahí no se puede consultar, no se puede, digamos, dictar una clase. Obviamente hay que diseñar un plan de infraestructura y equipamiento, ya sea para lograrlo, para mantenerlo, ¿sí? Para mantener este amoblamiento, el equipamiento informático que día a día se vuelve, la obsolescencia lo va dejando fuera de posibilidades para obtener otro software o trabajar con los alumnos. Obviamente también se puede trabajar con organismos nacionales e internacionales que ofrecen ayuda, digamos, para estos fines de aumento de infraestructura y equipamiento. Creo que todos pueden conocer o pueden preguntar. Hay programas, no sé si se acuerdan del PROMINF. El PROMINF es bastante actual, digamos, que es un programa de ayuda para enseñanza de la informática. Después está el PROMEI, estuvo para la enseñanza de las ingenierías. Después estuvo el de los años 97, cuando empezaron los primeros programas. Bueno, ya no me acuerdo de las siglas, ¿sí? Bueno, todo esto tiene que ver la gestión académica. Entonces, lo que vamos a tener como finalización de lo que es esta parte de la gestión académica, esto se los dejo como una propuesta, va a terminar en una actividad como la que están contestando, la actividad 1, ¿sí? La tarea 1 va a haber una tarea 2, ojo que estamos distinguiendo entre tarea y trabajo práctico. La tarea, el fin que tiene es un poco llevar todas estas clases, todas estas transparencias a que la respuesta, digamos, me cierre la temática teórica que se ha ido tratando en las distintas clases, ¿sí? Si bien es grupal, por una cuestión de cantidad de alumnos y cantidad de trabajos prácticos, de trabajos que nos van a llegar, digamos, la idea es que
sea quien sea que arme la cosa, todos los que están en el grupo, digamos, puedan leer y entender lo que alguien escribió. Deberían escribirlo entre todos, o al menos compaginarlo entre todos, ¿sí? No van a ser exactamente estas las preguntas que van a integrar la tarea, pero van a ser muy parecidas, ¿sí? Entonces, vamos a ver de dónde depende la gestión académica en su institución educativa, que lo estamos contestando en la actividad 1, ¿sí? En la tarea 1 lo están, porque les pedí un organigrama de la parte académica, ¿sí? ¿Cómo está organizada la gestión académica en su institución educativa? Ahí ya van a tener que meterse un poquito a ver cómo está en una carrera o en un departamento organizada esta gestión académica, ¿sí? Cómo se distribuyen las actividades, si las materias están organizadas por área, etc. En la estructura organizacional, ¿cómo se evidencia la unidad académica o sección pedagógica de la organización institucional? Esto ya está, digamos, un poco viendo, digamos, qué seguimiento hay, digamos, de lo que se hace en las aulas, ¿sí? Digamos, cómo se trabaja a nivel pedagógico en las aulas. Y por último, ¿cuáles son los grandes procesos que tienen que ver con la gestión académica en su organización? Acá mencionar los procesos que tienen que ver, digamos, acá estamos pensando en procesos académicos administrativos, ¿sí? Y puede ser que sea el proceso también de enseñanza-aprendizaje, que puede ser común para distintas materias, ¿sí? No necesariamente tienen que poner todas las materias. ¿Se entiende? Entonces acá van a tener una nueva actividad en la que van a tener que responder. Yo no espero, digamos, que me hagan un libro de cada una de estas actividades, sino que contrasten un poco la realidad que ustedes tienen en su facultad regional con la teoría que nosotros dimos, y como hicieron algunos en el foro, dijeron, bueno, yo puedo ver este modelo organizacional, el burocrático, profesional, etcétera, en estos espacios por tal y tal motivo. Algo acertado, digamos, simple, no muy extenso, digamos, no porque me moleste que sea extenso, sino simplemente porque no se tienen que obligar a hacer algo extenso, sino a responder acertadamente cada una de las preguntas, ¿sí? Bueno, ahora ya los dejo con Iván, que vamos a iniciar el segundo trabajo. ¿Sí? Un segundito si tiene. ¿Podría ser así breve, rápido, una explicación del trabajo práctico número 1? Del cuadrito. Del trabajo práctico número 1, del trabajo práctico, no de la actividad. No, el trabajo práctico, el cuadro Bueno, el dato. Ahora lo va a hacer Iván. En esta primera parte da la explicación y pregunten todo lo que necesiten, absolutamente todo, ¿sí? No se queden con dudas, y después inicia el trabajo práctico número 2, que va a ser esta clase y la clase del martes, seguramente gran parte de la clase del martes. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, yo los tengo que dejar hasta el martes. Buen fin de semana para todos. Cualquier duda, utilicen también los foros que están en el aula. ¿De acuerdo? Chao, profe, hasta el martes. Chao.
Hola a todos. Bueno, vamos a arrancar entonces con las consultas del trabajo práctico número 1. No sé si tenían alguna pregunta específica o querían que les explique un poquito en términos generales qué significaba el cuadrito este. No, así en términos generales, puede ser. Sí, bueno, lo que se pide en el cuadrito este, que es, digamos, como una plantilla para los 15 datos que estamos pidiendo, es básicamente el nombre de dato. Por ejemplo, sería cantidad de hojas utilizadas, ¿sí? Ese sería el nombre del dato. Es lo que define cuál es el dato que necesitamos recabar. Después, el tipo de datos está relacionado con a qué se refiere, con qué tipo de datos estoy hablando. Si estoy hablando de una cantidad, o sea, un dato numérico, si estoy hablando a lo mejor de un color, en ese caso sería algo alfabético, porque un color lo tengo que definir, digamos, con palabras, con letras. Si es a lo mejor una coordenada, a lo mejor, no sé, ustedes utilizan como dato las coordenadas de cada unidad regional. En ese caso es un dato también numérico, porque tengo la latitud y la longitud. O sea, básicamente es que si lo tuviese que guardar en una computadora, ¿cómo lo guardaría? ¿Sí? Si como una secuencia de palabras, una oración, o si lo guardaría como un número. El siguiente campo, si es cualitativo o cuantitativo, está referido a si define una cantidad o si define una cualidad acerca de un objeto o un evento. Por ejemplo, si yo daba el ejemplo recién de un color. Un color es algo cualitativo, porque yo no lo puedo definir como una cantidad. Sí, por ejemplo, puedo definir como digamos, algo cuantitativo, la edad de un alumno. Como eso se guarda como un número, es algo cuantitativo, ¿sí? Básicamente todo lo que se define como un número es algo cuantitativo. Y lo que se define como una calidad, por ejemplo, un color, como decía recién, es algo cualitativo. ¿Está? Yo voy a ir hablando medio rápido, pero si tienen alguna duda en particular sobre cada uno de los campos, me paren y me preguntan. Después, el objeto o el hecho relacionado a ese dato tiene que ver con lo que se refiere ese dato. Por ejemplo, yo recién daba el ejemplo... Sí. Parece que se abrió el micrófono, ¿no? Daba recién el ejemplo de una edad. El objeto en este caso, a lo que está referido el dato edad, es, por ejemplo, la edad de un alumno o de un docente. ¿Está? A eso me refiero con el objeto o el hecho relacionado. Es a qué se refiere o con qué está relacionado el dato que estoy colocando en esta plantilla. Y después el medio de almacenamiento es dónde se guarda ese dato. Es decir, si yo quiero buscar, no sé, el DNI de una persona, yo lo puedo tener guardado o en una fotocopia, en un papel, o dependiendo, digamos, del área en la que estoy, en la facultad en la que estoy, o puede estar guardado dentro del SISACAT, puede estar guardado dentro de un sistema. ¿Sí? Sí. Por ahí podría seguir el mismo ejemplo con el que comenzó para poder entender por ahí un poco más, porque, por ejemplo, a mí se me confunde en tipo y en cualitativo y cuantitativo. O sea, si el tipo es numérico, va a ser cuantitativo. O sea, exactamente. Y lo mismo con el objeto, como que no me queda claro. Si pone el mismo ejemplo para todos, estaría como más fácil de entender, me parece. Bien. Vamos a suponer que vamos a trabajar con la edad de un alumno, ¿sí? El nombre del dato sería edad de alumno. En este caso, como es un número, la edad es un número, es de tipo numérico, ¿está? Porque se trata de un número. En este caso también es una cantidad, porque la edad es la cantidad de años, con lo cual, en este caso, el dato sería de tipo cuantitativo. ¿Está? El objeto relacionado, en este caso, sería el alumno al cual pertenece esa edad.
Y el medio de almacenamiento, bueno, va a depender de dónde lo tenga guardado, ¿sí? A lo mejor la edad, como decía, puede estar guardado en un archivo, en una computadora, puede estar guardado en un sistema de información o simplemente puede estar... Sí. Si son 15 datos iguales, ¿tenemos que hacer un cuadro por cada dato? Es un cuadro por cada dato, exactamente. Bien. O sea, pueden a lo mejor un alumno... Datos distintos. Va a tomar un alumno, la edad de cada alumno va a ser un cuadro. O sea, si yo elijo edad, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy trabajando en alumnado, la mayoría de mis datos van a estar relacionados con los alumnos. Puedo elegir a lo mejor el nombre del alumno, defino el tipo de datos, si es cualitativo o cuantitativo. En este caso sería alumno, básicamente, el objeto relacionado y dónde lo tengo guardado. Puedo elegir otro dato relacionado con el alumno, que en este podría ser, por ejemplo, una fecha en la que rindió un examen. ¿Está? Y hago todo... Datos distintos, sí, no les pido que me hagan 15 veces el mismo cuadro, sino que hagan 15 cuadros y en cada uno de esos cuadros coloquen un dato. A lo mejor pueden estar todos esos datos relacionados con el mismo objeto, por ejemplo, un alumno, ¿está? O, por ejemplo, si trabajan en compras, pueden colocar en esos 15 cuadros, pueden colocar datos relacionados con la compra. Puede ser, a lo mejor, la fecha de una licitación, puede ser uno, puede ser el monto total de la oferta de alguien que se presenta a una licitación, ¿sí? O a lo mejor puede ser simplemente una descripción, el nombre de algún producto que yo necesito comprar, ¿sí? Obviamente tiene que hacer por cada uno de estos datos el análisis digamos, que aparece en el cuadro, ¿sí? De qué tipo es, si es cuantitativo o cualitativo, digamos, y rellenar. Pero la idea es que hagan 15 cuadros, cada uno con un dato distinto. Pueden estar relacionados entre sí o puede que no. Digamos, eso queda a elección de ustedes. Lo importante es que para cada cuadro utilicen un dato distinto. Profe, una consulta. En el caso de utilizar, como usted dijo, podemos llegar a tener los 15 datos y que los 15 datos sean cuantitativos, porque se refiere a una numérica de una base de datos X. Supongamos que tenemos una base de datos como el ejemplo de compras. Sí. Se abre una licitación y hay, para la compra hay 15 datos X a colocar. Que todos esos datos sean cuantitativos o cualitativos o mezclados no va a interferir, pero el ítem principal siempre va a ser la licitación. Exactamente, en este caso el objeto sería una licitación, ¿está? O, digamos, la presentación a una licitación, si ustedes quieren. No importa que los datos pertenezcan al mismo objeto o al mismo evento, ¿sí? Yo digo objeto o evento o hecho en este caso porque a lo mejor puede ser una presentación a un examen de un alumno. Entonces ahí tengo los datos relacionados podrían ser el nombre del alumno, ahí tienen un dato. La materia en la que se presenta tiene otro dato. La hora del examen tienen otro dato. Fíjense que yo ya tengo 3 datos que están relacionados con lo mismo, pero que son 3 datos distintos. ¿Está? Por eso les digo que no es problema que estén relacionados entre sí. Pueden estar relacionados o no, eso queda, digamos, a elección de ustedes. Porque puede ser que digamos, los datos que ustedes eligen, a lo mejor solamente el objeto ese tiene 5 datos relacionados y tienen que buscar otra cosa para terminar de completar los 15 datos. ¿Está? Sí, por eso no, porque por ahí, sobre todo si es la parte de compra o alumnado, por ahí la repetición va a ser todo sobre
muchos datos sobre un solo objeto. Si eso no había inconveniente. O sea que todo No, está eso no es relacionado problema. así. No es problema eso. Pueden elegir, digamos, todo sobre lo mismo, o sea, todos los datos relacionados con lo mismo, o pueden elegir un dato sobre cada cosa. ¿Sí? Eso no es problema, porque después incluso no afecta la segunda parte que va a ser sobre indicadores, que vamos a ver ahora, digamos, de qué se tratan los indicadores y cómo va a estar armado el segundo práctico. Eso no es problema. Y en el nombre del dato, si nosotros trabajamos sobre una base de datos X, donde la base de datos pone un código en lugar de poner un nombre, ahí tendríamos que poner el código y en el tipo numérico o alfanumérico o alfabético, porque hay códigos que están hechos por letra y número. Bueno, ahí en ese caso, por ejemplo, vamos a suponer que tienen el código de alumno, ¿sí? Cada uno de los alumnos tiene un código. En ese caso pueden colocar código de alumno y después, en función de cómo está en ese sistema, pueden colocar si es numérico, alfanumérico, alfabético. Por ejemplo, un nombre es netamente alfabético porque no tiene números, ¿sí? Algo alfanumérico es algo que tiene una mezcla de números y de letras. ¿Está? En función de qué dato eligen, va a definir, digamos, cuáles son los otros campos que tienen que llenar, las otras partes del cuadro. ¿Sí? Eso va a depender de qué dato elijan. Si ustedes quieren agregar alguna aclaración sobre el dato que eligieron, ¿sí? Pueden colocarlo debajo del cuadro, pueden hacer una aclaración. Sí. Una consulta. ¿Nos haría un ejemplo cualitativo para poder diferenciar bien? Sí, algo cualitativo es como yo daba el ejemplo de un color, ¿sí? Un color no lo puedo definir como una cantidad. O sea, algo cualitativo es algo que no se puede definir como una cantidad. Un nombre es algo cualitativo porque yo no lo puedo definir como una cantidad, ¿sí? La edad, por ejemplo, es algo cuantitativo. La cantidad de materias rendidas, que también es un dato, es algo cuantitativo porque se define como una cantidad, como un número. Así, en términos muy, muy simplistas, algo que se define como un número es cuantitativo y cualquier otra cosa es cualitativo porque es una cualidad que no se puede definir como una cantidad. Eso lo entendemos, pero hay un ejemplo de la facultad en sí. Por ejemplo, una encuesta. Cuando te pones bueno, excelente, bueno. Disculpa, ¿podés acercarte al micrófono o acercarle el micrófono porque no te escuché bien? Hay un ejemplo puntual de la facultad para poder entenderlo mejor. Entendemos cualitativo y cuantitativo, pero en cuanto al objeto, el medio de almacenamiento y demás. A ver, no sé qué ejemplo dar para que quede bien claro. Sí, por eso. De algo cualitativo, bueno, puede ser, vamos a suponer que yo recién di el ejemplo del nombre. Sí, a ver. Espérate. A ver. Claro, sí. Acá Cecilia dio el ejemplo del sexo de un alumno. El sexo de un alumno no se puede definir como una cantidad, eso es una cualidad, es una característica que no se puede definir como una cantidad. O sea que si yo en nombre del dato pongo sexo del alumno, eso es de tipo alfabético, ¿sí? Porque es masculino o femenino, es algo cualitativo porque se define como una cualidad, no lo puedo escribir como un número. Y el objeto relacionado puede ser a lo mejor el alumno, si yo estoy tomando el dato del sexo de un alumno. El medio de almacenamiento, bueno, va a depender obviamente de donde lo tenga guardado. Eso es un ejemplo de algo cualitativo, ¿sí? De la misma forma que el nombre del alumno es algo también cualitativo. Después, el momento de buscar conversiones, ahí generalmente se transforman en numéricos.
Sí, ahí, claro, por ahí surge la confusión. Normalmente, cuando yo hago una transformación para guardarlo en una computadora, para no escribir a lo mejor masculino o femenino, lo hago como una letra, hago M o F, ¿está? Pero eso va a depender del dato que ustedes quieran guardar. En ese caso, si ustedes al sexo lo definen como M o F, eso va a ser el código del sexo, ¿sí? Es como está definido ese dato, ¿sí? O sea, eso no es el sexo de la persona, sino es el código que yo utilizo para representar el sexo del alumno, ¿sí? Eso más que nada va a estar relacionado en cómo lo guardo y en dónde lo guardo, ¿sí? Sigue siendo un dato cualitativo, sigue siendo alfabético si yo coloco M o F, pero el dato ahí cambia del sexo del alumno al código del sexo del alumno. ¿Está? Son dos cosas distintas. Profe, en lo que se refiere a facultad, nosotros la mayoría que tenemos son datos numéricos, porque acá más que una base de datos de alumnos, más que lo que sea sexo, otra cosa, son todos numéricos, la edad, cantidad de materia, cantidad de cursado, en qué año cursó, cuántas horas tiene cursado. La mayoría son datos numéricos. Sí. Por eso, acá me dan otra vez la chica un ejemplo. Por ejemplo, el mail de un alumno, en ese caso, es un dato cualitativo, ¿sí? Porque no es una cantidad, más allá de que después en la base de datos se guarde en algún formato que puede ser eventualmente numérico. El dato en sí es un dato de tipo alfanumérico. El email de una persona, de un alumno, es de tipo alfanumérico, porque tengo números, tengo letras, puedo tener guiones. Es una cualidad, o sea, no es un dato numérico, es un dato, y por lo tanto, como no es una cantidad, es un dato de tipo cualitativo. Y obviamente, si estoy hablando del mail del alumno, el objeto relacionado es el alumno, ¿sí? El medio de almacenamiento, una vez más, va a depender de dónde lo tenga guardado, ¿sí? Ahí yo di algunos ejemplos, pero pueden tenerlo a lo mejor en un diario. El mail de un alumno puede haber aparecido en la nota de un diario y a lo mejor lo tienen guardado ahí. Obviamente, eso es, digamos, muy variable dónde lo tengan guardado, porque va a depender del lugar en el que estén y de la forma en la que se guarda la información, de los datos. Profe de San Francisco. Sí. Una consulta. El nombre, o sea, el dato, sí o sí tiene que ser, por ejemplo, en el caso de los alumnos, la edad, el sexo, el legajo, o por ejemplo yo puedo poner como un dato cantidad de alumnos de una materia. Sí, también puede ser eso. Cantidad, por ejemplo, yo estoy contando cuántos alumnos hay en un aula. Esa es la cantidad de alumnos de aula, en el aula. Eso también es un dato, porque voy y cuento cuántos alumnos hay, y eso es un dato de tipo numérico y es un tipo de dato cuantitativo, porque me define una cantidad. Ustedes pueden elegir, digamos, algo tan abierto o tan cerrado como quieran, pues yo estoy dando ejemplos de un alumno, pero puede ser bastante más amplio. Por ejemplo, no sé, la cantidad de aulas que tiene la facultad, ¿sí? O la cantidad de sillas que hay en en un aula, ¿está? O la cantidad de hamburguesas que hace la cantina. Estoy dando todos datos cuantitativos, pero puede ser el color de las paredes de un aula, ¿está? Sí, a eso me gracias. refiero con datos. Bien. A ver. En los nombres, ¿es necesario incluir, por ejemplo, de alumnos o de cantidad de alumnos? Hay que ponerle en dónde, porque nosotros asumimos que si le pones, por ejemplo, cantidad de ingresantes por carrera, ya está procesado y ya está hecha la información. Nosotros ponemos cantidad de alumnos y después cuando lo procesamos le damos
en donde, digamos, como que le damos la periodicidad según lo que evaluamos, o sea, qué es lo que entendimos de la primera aclaración que hizo Carlos el día que lo presentaron al trabajo. Claro, sí, Carlos ahí en realidad de lo que habló es más que nada de información. Por eso te digo, cuando lo procesamos. Claro, en realidad, la cantidad de alumnos, yo puedo poner simplemente arriba cantidad de alumnos, ¿está? Por eso, cantidad de alumnos. Y en el aula o en la carrera iría en el objeto relacionado, ¿está? Si vamos a tomar ese ejemplo, ahí el objeto, yo, o sea, lo hice al nombre rápido, pero en ese caso sería cantidad de alumnos, porque voy y los cuento, y después el objeto relacionado es el aula o la carrera, ¿sí? Yo defino el contexto en el que ese es el objeto relacionado, o sea, el contexto en el que estoy tomando ese dato. Claro, nosotros después le agregamos en un año, como te decía la periodicidad, y ahí era cuando lo transformamos en información. Claro, ahí cuando se analiza, eso es cuando ustedes analizan la información, ahí es donde o sea, los datos, cuando los analizan, los procesan, ahí se transforman en información y ahí yo podría generar el total de alumnos en la carrera, ¿está? Eso es, digamos, la transformación entre datos e información. Profe, sí. Una última consulta sobre el punto 1. Si no llegamos a 15 datos, que hagamos menos cantidad de datos, a ver a qué me refiero. Depende del área donde estamos. De alumnado hay mucha cantidad de datos, pero hay otra área de la facultad que hay mucha cantidad de datos que podemos llegar a inventar, pero que en realidad no existen. Para hacer algo más real, si no llegamos a los 15 datos y tenemos 8 o 10 o 12, ¿invalida el trabajo? En realidad sí, porque son 15. O sea, para que te des una idea, a mí no me molesta que me digas el color de la silla que tenés en la oficina. O sea, puede ser, no es necesario que sea algo, digamos, útil al trabajo que están haciendo. Necesito que hagan 15 veces, porque el objetivo del trabajo práctico es que hagan 15 veces, por definirlo así en términos muy simplistas, el cuadro este. O sea, puede ser, no sé, el color de las paredes, puede ser uno, me lo definen, si es algo cuantitativo, alfanumérico, a qué se refiere, en este caso sería color, ¿sí? Y el objeto relacionado a las paredes, ¿está? No es necesario que sea algo, digamos, realmente útil, ¿está? Yo entiendo lo que vos me decís, que a lo mejor estás en un lugar en donde no hay muchos datos que se manejan. Pueden incluso ser datos de otro área de la facultad, ¿sí? Se me ocurre ahora, no sé, la cantina, ¿cuánta gente va a la cantina? Yo me refería no por el tema de la cantidad, sino pensando en lo que es el paso 2, que como el paso 2 lo que pide es identificar esos datos y transformarlos en información, por ahí lo que tenemos que tratar de conseguir es que esos datos coincidan como para que sean realmente transformables. Entonces, por ahí poner cualquier dato, por poner después en el otro paso o en el próximo trabajo que va a derivar también de este, es como que se va a ir complicando si no son datos fidedignos. Sí, pero por ejemplo, yo te di el ejemplo recién del color de las paredes, ¿sí? Si yo tomo eso como dato y después a la hora de transformarlo en información, junto todos los colores de las paredes de todas las aulas, puedo hacer una categorización, o sea, ese sería, digamos, el trabajo que yo voy a hacer, el proceso, lo categorizo en colores, separo todas las aulas y puedo obtener la cantidad de aulas que tienen ese color de cómo es de paredes. El procesamiento lo van a definir, digamos, en función es bastante fácil, o sea, es que cómo se lo puede procesar. No sé, sí. Lo usa para pasar la cantidad de pintura que necesita, porque hay 3 aulas blancas y 2 amarillas, y ya está. Claro, no sé si se escuchó bien, pero uno de los ejemplos que pasaron recién las chicas es que si yo necesito saber
la cantidad de pintura que tengo que comprar de cada color para volver a pintar la facultad, necesito obtener los datos de la cantidad de aulas que tienen ese color de pared. ¿Está? Entonces necesito obtener ese dato, y es un dato que a lo mejor a mí jamás se me hubiese ocurrido, ¿sí? Pero necesito ese dato y transformarlo en información, o sea, categorizarlo para saber, digamos, cuánto tengo que comprar. ¿Está? Hay muy, pero muy pocos datos que no se pueden transformar en información. El tema es que a lo mejor no me sirve en el momento. Lo que yo necesito ahora no es que sea útil para algo que están ustedes haciendo en su área. Lo que necesito es que se pueda, transformar en información. A ver, no sé si me estoy explicando bien, pero básicamente es ahora que les sirva a ustedes básicamente para hacer el trabajo práctico, poniéndolo también en términos muy simples. Profe, de San Francisco, si somos dos integrantes de diferentes áreas, ¿podemos hacer mitad y mitad o son 15 y 15? No, es por grupo. Por grupo necesito que hagan 15. Ah, listo. No cada uno de ustedes. Necesito que el grupo, que puede ser de 2 o 3, puede ser, digamos, necesito que hagan 15. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con la segunda. Bien, vamos a arrancar. Bueno, una de las cosas que estaban viendo hasta hace un rato con Carlos eran algunos de los propósitos de la gestión. Uno de los perdón, de los, ¿cómo es de?